Shalom Haverim, Shalom Lekulam. Ok, estamos aquí una vez más para compartir acerca de la Parashat, la cual se llama Vayeshev. Vayeshev es de asentarse en un lugar, residir en un lugar, radicarse en un lugar. Ok, entonces vamos a, primero Vayeshev se encuentra en el libro de Bereshit o Génesis desde el capítulo 37 en adelante, ¿ok? Bereshit o Génesis desde el Perek 37 en adelante. Así que iniciamos con lo que hacemos antes de la lectura de la Torah y es bendecir al Eterno. Perdón. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. Okay. וישב Jacob y residió o se asentó Jacob be'eretz megorei, en la tierra de las peregrinaciones de su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, apacentaba los rebaños con sus hermanos. Él era joven, estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Y el muchacho traía a su padre malas referencias sobre la conducta de ellos. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de fina lana. Ok, aquí ya empezamos a ver dos puntos. Sabemos que Jacob tuvo 4 esposas. De las 4 esposas tuvo hijos. Sabemos que su esposa amada era Rachel. Sabemos que Joseph, y como está escrito aquí, lo amaba más que a todos sus otros hijos. ¿Por qué? Porque fue el hijo de su vejez. ¿Ok? Es el hijo pequeñito, el consentido. Como se dice en algunos países, el Cuba. Bueno, en fin, creo que el país que dice así al hijo menor me entenderá. Pero básicamente era el consentido porque por ser el pequeñito. O sea, tenía varias razones para ser el preferido. ¿Cuáles 2 puntos quiero aquí resaltar? Primero, dice, y el muchacho, o sea, ¿cuál era la función en ese momento? ¿Cuál era la tarea de Joseph? Ser pastor como sus hermanos, ¿cierto? Pero dice, y el muchacho, que era de 17 años, traía a su padre malas referencias sobre la conducta de ellos. Ok, es claro que aparentemente sus hermanos no eran muy juiciosos, no eran muy rectos en las cosas que hacían, aparentemente, ¿ves? Pero también otra de las situaciones que se ve acá es que Jacob no estaba preguntando a Joseph qué hacían sus hermanos en sus jornadas laborales o en su jornada laboral, yo creo que suena mejor. Y Joseph, ¿a qué se dedicaba? O por lo menos, ¿qué hacía? A traer malas referencias de sus hermanos. Y adicional, dice que que Jacob amaba más a Joseph que a todos sus otros hermanos. Entonces ya vemos 2 cosas aquí claves, importantes, que están sucediendo en este hogar. Entonces, ¿qué hace Jacob? Le hace una túnica de fina lana. Ni siquiera a su primogénito, que es el primero que tiene el primogénito, el primer hijo, no le dio esa túnica, sino que fue a su hijo menor. Entonces, yo creo que vamos a seguir leyendo. Y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a ellos, lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. Entonces pregunto, no digo que el 100%, estamos hablando dentro del panorama
que nos ha descrito, o dentro de la, digámoslo así, radiografía que podemos ver en esta escena que hemos leído. Pregunto, ¿quién es culpable de que aborrecieran a Joseph? Ok, Joseph no se quedaba atrás. ¿Por qué? Porque él traía malas referencias de sus hermanos. Pero aquí están dando una razón mucho más fuerte que esas. Y cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a ellos, lo aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. ¡Wow! Yo creo que aquí tenemos la respuesta, ¿cierto? Muchas veces, no digo el 100% de las veces, pero muchas veces, ¿quiénes son los causantes para que entre hermanos se aborrezcan? Sí, los padres. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando los padres empiezan a preferir a uno por esto, por aquello, por lo otro. ¿Y qué siembra esto? División. Siembra enojo. Siembra rencor. Siembra rencilla. Todo lo que vemos que estaba sembrándose y que se vio, por supuesto, y trajo consecuencias fuertes en este hogar. Entonces, vamos a seguir leyendo. Bueno, yo creo que cerramos este punto. Yo creo que podemos decir, padres, ojo, ojo con mostrar de una forma abierta, es que mi hijo favorito es este o esta. Ojo con eso. Todos los hijos son diferentes. Podemos tener 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos, 10 hijos, no importa el número de hijos que tengamos. Cada uno es diferente, cada uno tiene sus propias características, a cada uno se le ama de forma diferente. Mas eso no quiere decir, y sí, también cabe decir que a veces uno es más obediente que el otro es más juicioso que el otro da más cabot, más honra a sus padres que aquel, etcétera, etcétera. Sí, claro, porque existe. No podemos decir que no. Más el punto es que cuando se expresa esto de una forma abierta, es decir, que no se va a ocultar, donde se dice, como hizo Jacob, venga y le damos un regalo a mi hijo favorito y los demás no, eso va a traer muchos problemas. Así que aquí en este punto el llamado es, padres, por favor, tengamos sabiduría para no causar rencilla, odio, competencias, envidia entre hermanos, entre nuestros propios hijos. ¿Ok? Vemos que es muy diferente. Vemos algo característico del libro de Bereshit, del libro de Génesis, y es que básicamente no hay una relación de hermanos buena, en ninguna. Esav y Jacob no se llevaban bien. Ismael e Isaac tampoco se llevaban bien. Caín y Abel, ya sabemos cómo terminó la historia. Los hijos de Jacob, es decir, los que más adelante se van a conocer como las 12 tribus de Israel, tampoco se llevaron bien. Entonces, obviamente, cada uno con diferentes circunstancias y cada uno con diferentes acciones en contra del otro hermano. Pero entonces, ok, podemos ver, es una de las características de este libro. Listo, continuamos. 5. Y Joseph tuvo un sueño que contó a sus hermanos, quienes entonces lo odiaron más que antes. Les dijo, os ruego que escuchéis el sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo cuando de pronto mi gavilla se levantó y se mantuvo derecha y vuestras gavillas se inclinaban alrededor en círculo. Entonces le dijeron, ¿has de reinar acaso sobre nosotros? ¿En verdad has de dominarnos? Y siguieron aborreciéndolo tanto por sus sueños como por sus palabras. Y tuvo aún otro sueño que también contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. He aquí que el sol
y la luna y 11 estrellas se prosternaban ante mí. Y se lo contó también a su padre, que lo reprendió diciéndole: ¿Qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a prosternarnos rostro a tierra ante ti? Sus hermanos lo envidiaban, pero su padre prestó atención al asunto. Ok, acá vemos otro punto, otra característica ya del propio Joseph. Y es que aparentemente, o sea, estos son solamente conjeturas, son solamente opiniones, ¿ok? Joseph era falto de sabiduría. Él veía que había fuego y le metía más leña a la situación. Sabían, primero, traía malos comentarios de sus hermanos. Luego, su papá obviamente no ayudaba al mostrar de forma pública y abierta que él era su hijo consentido. Luego, él, como niño mimado y consentido, comentaba estos sueños que en parte, pues iban a alterar más los ánimos en la familia. ¿Ok? No sabemos hasta qué punto sea este el tipo, digámoslo así, de personalidad que haya tenido Joseph. También podemos ponerlo en el otro punto. Joseph, ¿quién era? Era un niño recto o un joven recto de 17 años que le gustaba que las cosas fueran rectas, sinceras, sí, o sea, que se obrara de una forma legítima. Y obviamente al ver a sus hermanos que actuaban de no forma correcta, pues venía a su papá y le traía estas referencias, diciéndoles, no sé, mis hermanos por estar nadando allí, las ovejas se están perdiendo. Un ejemplo. Y fuera de eso, entonces, allí como que dentro de su inocencia y su cosa, dice, ay, mira, tuve este sueño y luego tuve este otro y todo esto. No sabemos cuál sea exactamente la personalidad de Joseph, pero estoy poniendo los dos puntos, ¿ok? Igual, si fue el primero, donde no había sabiduría, pues obviamente, vale, o sea, valga la redundancia, le faltó sabiduría y en parte inflamó más la tensión en medio de esta familia, la relación con sus hermanos. Yo creo que no hablo ya más de sueños porque supongo que la mayoría de ustedes saben cuál es mi posición en cuanto a sueños. Bueno, y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre prestó atención al asunto. 12. Y sus hermanos fueron a apacentar las ovejas en Shiquem. Y dijo Jacob a Joseph: He aquí que tus hermanos apacientan en Shiquem. Ven y te enviaré a ellos. Y contestó Joseph: Heme aquí. Y le dijo Jacob: Anda, observa la paz de tus hermanos y de las ovejas y tráeme noticias. Y le envió al valle de Hebrón camino a Shiquem. Y lo encontró un hombre en el camino que le preguntó: ¿Qué buscas? Y respondió: A mis hermanos busco, te ruego que me digas dónde están apacentando las ovejas. El hombre contestó: Han pasado por aquí y les oí decir: Vamos a Dotán. Y fue Joseph tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron aproximarse desde lejos, conspiraron contra él para matarlo. Bueno, ¿por qué estaban sus hermanos en Dotam y no en Siquem? No está escrito, pero estaban en otro lugar que no era el que incluso el mismo Joseph, el mismo papá, creía que estaban allí. Y cuando ellos lo vieron, vamos en el 18, y cuando ellos lo vieron aproximarse desde lejos, conspiraron contra él para matarlo. Es decir, planearon. Una cosa es, bueno, yo eso no sé de leyes, pero una cosa es homicidio, es decir, cuando alguien mata por forma accidental, y otra cosa es cuando mata, es decir, asesina de forma intencional. Por eso es que cuando una persona ha planeado matar a otra, pues tiene una mayor condena que aquella que ha matado por accidente. Entonces ellos
obviamente cuando una persona tiene la sangre fría y tiene esa, ¿cómo se dice la palabra? Esa malicia de planear algo, wow, es bastante frío, es algo, no sé, que da escalofrío en la piel, yo creo. Porque es pensar, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y si hace esto, entonces vamos a proceder así, esto, y proceden, hacen un plan, ¿para qué? Para quitar una vida. Así que ahí estamos hablando de asesinato, y el asesinato está totalmente prohibido. 19. Y se dijeron entre sí, ¡ja! Miren allí, viene ese señor de los sueños. Matémoslo y arrojémoslo a un pozo y diremos que después, después que alguna bestia salvaje lo devoró. Entonces veremos en qué quedarán sus sueños. Aquí está la forma irónica, por supuesto, que ellos lo dijeron. Vamos a ver en qué quedan sus sueños. Y Rubén, o sea, el primogénito, ok. Y Rubén, el primogénito, al oír eso, pensó en librar a Joseph de las manos de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Rubén, por supuesto, al ser el primogénito, pues en parte él es el responsable ¿de qué? Pues del bienestar de todos sus hermanos menores. Y sabiendo que Joseph es el pequeño, es el primogénito, pues sabía que tenía que protegerlo. Obviamente hay una muestra que él también estaba enojado, pero no al grado de quererlo matar. Entonces, ¿qué? El 21, y Rubén al oír eso pensó en librar a Joseph de las manos de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derraméis sangre, arrojadlo en este pozo del desierto y no le tendamos mano alguna, para poder librar después a su hermano y devolverlo a su padre. Ese era el plan de Rubén, meterlo a un pozo, ¿para qué? Para luego liberarlo y llevarlo a la casa. Y ocurrió que cuando Joseph llegó a sus hermanos, le quitaron su larga túnica, lo tomaron violentamente y lo arrojaron al pozo, el cual estaba vacío sin agua. Y ellos se sentaron para comer pan. A este momento, dejémoslo hasta este punto. Y ellos se sentaron a comer pan. Vemos aquí la frialdad. No sé qué otra palabra decir, pero supongo que ustedes me entienden lo que quiero decir. Planean una muerte. Ok, no lo matan en el momento, pero hacen algo que es bastante malo. Recuerden que Joseph traía pan para sus hermanos. O sea, él traía comida para sus hermanos. A ver cómo estaban ellos, cómo estaban las ovejas, y traía pan para que se alimentaran. Lo tiran allá a la fuerza. Obviamente los pozos no creo que hayan sido muy panditos, es decir, no muy profundos, tenían que ser algo profundos. Lo tiran allá, primero lo despojan de sus vestidos, o por lo menos de su vestido principal. Lo tiran allá, ellos se quedan con la comida, yo creo que se alegran, se ríen. Vamos a ver qué pasará con sus sueños y se sientan a comer. Eso se llama tener, wow, pues se llama ser malo. Es como decir una persona cogió, mató a alguien y, ay, tengo hambre, venga y me como esto. Y ahí el cuerpo tirado. Algo similar, o sea, había malicia. Y se sentaron para comer pan. A este momento alzaron la vista y vieron a un grupo de ismaelitas que venían de Gilad con sus camellos transportando especias, bálsamo e incienso hacia Egipto, hacia Mitzrayim. Entonces dijo Yehuda a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Mejor vendámoslo a los ismaelitas y que nuestra mano no sea sobre él, porque él es nuestro hermano y es nuestra misma carne. Y los hermanos lo escucharon. Ok, aquí vemos dos hermanos que están
en contra de matar a Joseph. ¿Quiénes? Rubén y Yehuda. Así que Yehuda ve que la situación no está andando muy bien. ¿Y qué propone él? En parte, para salvar la vida de su hermano, ok, vendámoslo como esclavo a estos ismaelim que van para Mitzrayim. Así que los hermanos, ok, está como chévere la idea. De paso nos ganamos unas cuantas monedas y las repartimos entre todos. Y cuando pasaron por allí los mercaderes que eran midianitas, sacaron a Joseph del pozo y lo vendieron a los ismaelim, o sea, ismaelitas, por 20 piezas de plata. Y se llevaron los forasteros a Joseph con destino a Egipto. ¿Ok? Aquí cambió 100% la vida de Joseph. Dejó de ser un niño consentido, mimado, con toda la cultura, por supuesto, que Jacob, o sea, que su familia tenía, para ser un ¿qué? Un esclavo. ¿A cuenta de quién y por culpa de quién? De sus hermanos. O sea, en este punto vemos que parece que la esclavitud fue mejor que el que hubiese muerto, porque lo hubiesen matado. Y cuando Rubén, ok, aparentemente esto pasó cuando Rubén no estaba en ese momento con ellos. Y cuando Rubén volvió al pozo, he aquí que Joseph no estaba más allí y se rasgó sus vestiduras. ¿Por qué se rasgó sus vestiduras? Porque pensó que lo habían matado. Se volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho ya no está. ¿A dónde huiré? O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con qué le voy a salir a mi papá? Y tomaron la túnica de Joseph, mataron a un macho cabrío y con su sangre mojaron la túnica. Luego enviaron la túnica de lana fina a su padre y dijeron, esto hallamos, te rogamos que la reconozcas si es o no de tu hijo. ¡Wow! ¡Qué corazón tan frío! La reconoció y dijo, la túnica de mi hijo, alguna fiera lo habrá devorado. Joseph fue despedazado. Entonces Jacob se desgarró sus vestiduras, se vistió de saco e hizo duelo por su hijo. Venían a consolarlo todos sus hijos y todas sus hijas, pero él rechazaba todo consuelo, diciendo, descenderé por mi hijo de luto al Seol. Y su padre lloraba por él. Los midianitas habían vendido a Joseph a Potifar, oficial del faraón o de Paró, capitán de la guardia real. Ustedes se podrán imaginar la conciencia, cómo les remordería a estos hermanos, a los hijos de Joseph, de Jacob, cada vez que veían a su papá llorar, llorar, llorar y llorar y estar en duelo por la muerte, entre comillas, de Joseph. Yo supongo que eso fue bastante fuerte para estos hermanos. No está escrito qué pasó con, pues en sí como en su parte de conciencia con cada uno de ellos, pero algo debió pasar. Tuvo que haber corazones que se arrepintieron, tuvo que haber corazones o de ellos que trataron de decir la verdad, tuvo que haber rencillas entre ellos, mire, yo les dije que esto, yo les dije que no, yo les dije que sí, etcétera, etcétera. O sea, eso era espinos para ellos. Es decir, yo creo que ese tema estuvo latente ahí todo el tiempo y a la final la venganza no les funcionó. O sea, ellos quisieron vengarse de Joseph, pero a la final, ¿quiénes recibieron es el fruto, entre comillas, de la venganza? Ellos mismos. ¿Quién sufrió más? Ok, Joseph sufrió, claro que sufrió, bastante, pero también había un propósito en eso. El padre tenía un propósito con Joseph. ¿Y quién sufrió? Sus hermanos. No porque quizás lo amaran o lo extrañaran, no se sabe, pero ellos sufrieron
el sabor amargo de la venganza. No es como dicen por ahí, oh, venganza, dulce venganza. No, la venganza se puede devolver, así que por eso, si tú estás pensando en vengarte de alguien porque te hizo daño, desiste de eso. Y más bien, como dice las escrituras, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Eterno. ¿Ok? Ok, vamos en el Perec 38. Y sucedió en aquel tiempo que Yehuda se apartó de sus hermanos y se relacionó con cierta adulamita que se llamaba Gira. Entonces vemos que aquí Yehuda se aparta de la casa de la familia. ¿Producto de todo lo que vivieron? Puede ser que sí. No sabemos. Su conciencia allí estaba trabajando. Y vio Yehuda allí una mujer cananea, hija de Sua. La tomó y se allegó a ella. Ella concibió y tuvo un hijo al que llamó Recordemos que estaba prohibido casarse con las cananeas. Abraham no quiso que su hijo Isaac se casara con cananeas. Isaac tampoco quiso que su hijo Jacob se casara con cananeas. ¿Y ahora qué pasa con Yehuda? Se va y vio Yehuda allí a una mujer cananea, la tomó y se allegó a ella. Ella concibió y tuvo un hijo al que llamó y concibió otra vez y dio a luz un hijo al que llamó Onán. Y volvió a concebir y le dio a luz otro hijo al que puso por nombre Sela. Cuando éste nació, Yehuda estaba en Ketziv, y Yehuda tomó una mujer para su primogénito llamada Tamar. Pero como era malo a los ojos del Eterno, el Eterno lo mató. ¿Qué hacía? No sabemos, pero era malo ante los ojos del Eterno. Entonces le dijo Yehuda a Onán: ven a la mujer de tu hermano y despósala como cuñado, y así darás simiente a tu hermano. Y Onán, considerando que la simiente no sería suya, cada vez que se unía a la mujer de su hermano muerto, vertía en tierra a fin de no darle simiente a su hermano. Y esto fue mal visto por el Eterno, que también lo mató. De aquí parte algo para ustedes los varones. Sé que no es muy naim, muy, ¿cómo se dice en español? Muy placentero, digámoslo así. No es muy, bueno, en fin, que una mujer hable de este tema. Pero de aquí parte la prohibición para el varón derramar su semen en tierra, ¿ok? Esto incluye la masturbación y en sí cualquier método que implique derramar su simiente en tierra. Esto está mal delante del Eterno, ¿ok? Así que no profundizo más en el tema. Creo que con esto lo he dicho todo. Bueno, entonces le dijo Yehuda a Tamar, su nuera: mora como viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selah, porque dijo que no muera también él como sus hermanos. Y se fue Tamar a vivir en la casa de su padre. Vemos aquí cómo Yehuda reacciona. Él piensa que era Tamar la que estaba trayéndole, entre comillas, mala suerte a sus hijos, y por eso estaban muriendo. Primero murió su primer hijo, luego el segundo, y dijo: no, yo a mi tercer hijo no se lo voy a dar a esta. Esta me está matando a todos mis hijos. Pero entonces él estaba mal enfocado. ¿Por qué murieron sus dos primeros hijos? Porque fueron malos delante de los ojos del Eterno. No era Tamar. Pasó el tiempo y murió la hija de Sua, mujer de Yehuda, y Yehuda fue consolado, o sea, quedó viudo, y subió con sus esquiladores a Timná en compañía de su amigo Gira, el adulamita. Y le dijeron a Tamar: he aquí que el padre de tu marido sube a Timná para trasquilar a las ovejas. Ella se quitó las vestiduras propias de la viudez, se cubrió con un velo y se sentó en la entrada de Enaim,
que está en el camino de Timná, porque había visto que Selá había crecido bastante sin que ella le fuera dada por mujer. La vio entonces Yehuda y la tomó por ramera, o sea, por prostituta, pues tenía el rostro cubierto, y se desvió del camino para acercarse a ella sin sospechar que era su nuera, y le dijo, ahí le ganaron las hormonas a Yehuda. Ok, sin sospechar que era su nuera, y le dijo, permíteme llegarme a ti. Y ella le respondió, ¿qué me darás por dejar que te allegues a mí? Dijo él, te enviaré un cabrito del ganado. Y le replicó ella, ¿me darás una prenda para enviarlo? O sea, hasta enviarlo, un picadón, como un garante se dice. O sea, algo que, dame algo para saber que en verdad me vas a pagar y cuando me pagues, entonces yo te devuelvo lo tuyo. Y le dijo, ¿qué prenda quieres? Y ella contestó, tu sello, tu cordel y el cayado que tienes en la mano. O sea, prácticamente le pidió sus documentos de identidad. Se los dio y se allegó a ella, que concibió de él. Se levantó y se fue. Se quitó su velo y volvió a vestir los vestidos de su viudez. Y envió Yehuda el cabrito por mano de su compañero el adulamita para tomar en cambio la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de la región, ¿dónde está la ramera que estaba en el portal de Enaim sobre el camino? Y le contestaron, no había aquí ninguna ramera. Volvió Yehuda y le informó, no la hallé. No, volvió a Yehuda, o sea, su amigo, y le informó, no la hallé. Y los hombres del lugar dijeron que no había ninguna ramera. Entonces dijo Yehuda, que se quede con mis cosas para que no seamos menospreciados. Tú eres testigo que le quise dar el cabrito y ella no fue hallada. Pero al cabo de unos 3 meses le anunciaron a Yehuda, Tamar tu nuera se ha prostituido y además concibió a causa de su prostitución. Entonces ordenó Yehuda, llevadla para que sea quemada. ¡Wow! Vemos aquí algo en Yehuda. Es que quería tener, o sea, él sabía que esta mujer era la mujer de su hijo menor, pero igual no quería darle a su hijo menor. O sea, no quería no quería darle a su hijo menor. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que muriera. Sin embargo, ella, sospechosamente entra en embarazo. ¿Y qué hace? La manda ¿para qué? Para que sea castigada con la muerte. Pero cuando ella fue sacada, envió a su suegro para que dijera, del hombre a quien esto pertenece, yo concebí. Y agregó, te ruego que reconozcas de quién son el sello, los cordeles y este cayado. Y Yehuda los reconoció diciendo, es más justa que yo, porque no le di a Sela mi hijo. Y no volvió más a conocerla. Obviamente porque dice que no volvió más a conocerla, es decir, nunca más se allegó a ella íntimamente, pues porque está prohibido que una mujer sea tocada, estamos hablando íntimamente, sexualmente, por un padre y por un hijo, ¿entienden? Yehuda era el papá, Sela era el hijo. O sea, Sela tenía que ser el esposo de esta mujer, de Tamar. Sin embargo, Yehuda dijo, wow, aquí me metí yo. Entonces, por eso no vuelve a tocarla. Y eso lo vemos más adelante en la Torá como una de las abominaciones o uno de los actos que están totalmente reprochables y que están totalmente prohibidos en la Torá. ¿Ok? Y cuando ella dio a luz, había mellizos en su vientre. Y en el momento de parir, salió una mano, a la cual la partera ató un hilo carmesí brillante, diciendo, este salió primero. Pero al retirar su mano,
salió primero su hermano, y ella exclamó: ¿Cómo te abriste paso? Y le pusieron por nombre Fares. Y después salió su hermano, que tenía sobre su mano el hilo anudado, y lo llamaron Sara. Saraj en hebreo, Shmo Saraj. 39. Y Joseph fue pues bajado a Mitzraim. Es interesante aquí el término bajado. Urat, de Joseph Hurat, Mitzraim. Interesante este término bajado a Egipto. Primero es como si estuviera en un lugar alto, y luego y ese lugar alto era la tierra de Canaán, y luego fue bajado a la tierra de Mitzraim. Y yo creo que geográficamente aplica. ¿Por qué? Pues porque Israel está arriba y al sur de Israel queda Egipto. Así que geográficamente sí, se puede decir que bajó a Egipto. Pero también esto habla del nivel espiritual en el cual iba a estar rodeado. Se supone que a nivel espiritual él está más fuerte, o por lo menos hay un nivel espiritual más alto alrededor de su familia en la tierra de Canaán. Y en Mitzrayim iba a ser totalmente rodeado por idolatría, por paganismo. Ok. Y Joseph fue pues bajado a Mitzrayim, donde lo compró Potifar. Oficial de Paró, jefe de la guardia, de manos de los Ismaelim, que lo llevaron allí. Y el Eterno fue con Joseph, por lo que prosperó estando en la casa de su propio amo. ¿Ok? Era esclavo. Mas como esclavo, aún así, el Eterno estaba con él. Y su amo vio que el Eterno era con él, pues en todo lo que Joseph hacía, el Eterno le hacía prosperar. O sea, él marcaba diferencia ante todos los demás esclavos y siervos que tenía este hombre Potifar. Y Joseph halló favor en sus ojos, ganándose su confianza, por lo que le encomendó el cuidado de la casa y de todo lo que en ella había. Y ocurrió, cuando fue designado como administrador de la casa y de su contenido, que el Eterno bendijo la casa del egipcio por mérito de Joseph. Y la bendición del Eterno se extendía a todo lo que tenía en la casa y en el campo. Entonces vemos que Joseph no se olvida cuál es su origen, no se olvida de qué fue lo que le enseñó su padre, qué fue lo que aprendió en su hogar, y lo pone en práctica. Sabemos que aquí empieza un desierto para Joseph. Empezó en el momento en que fue tirado en el pozo, luego fue vendido como esclavo. Recordemos que un esclavo no era, ven y lo llevamos en el burrito encima y le llenamos la barriguita y venga y lo peinamos bien bonito para que lo vean bonito. No. Los esclavos, yo creo que ustedes saben que eran mejor tratados los animales que los esclavos. Entonces, ahí es donde está Joseph empezando a vivir un desierto. Pero aunque estaba empezando a vivir ese desierto, ese trayecto en medio de ese desierto que lo iba a transformar, aún así, él no se apartaba del Eterno, y el Eterno lo respaldaba ¿con qué? Con su bendición. 6. Dejó todo lo que poseía en manos de Joseph, al punto de no ocuparse de nada concerniente a ello, salvo del pan que comía. Y Joseph era de bella figura y de simpático semblante. Ok, vemos aquí que Potifar, básicamente, ¿de qué se preocupaba? De comer y de servirle a Paró, por supuesto.
De nada más se preocupaba. Y ahora también habla otro punto. ¿Quién era Joseph físicamente? Era guapo. Era